Buenos días, muy buenos días a todas, a todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con esta parte teórica de la materia de biotecnología vegetal en esta nuestra sesión del día de hoy. Me voy a permitir, bueno, vamos a continuar viendo lo de la primera unidad. De hecho, vamos a concluir hoy la primera parte y vamos a pasar ya a la segunda y última parte de esta unidad. Como siempre, me voy a permitir compartir a su pantalla la presentación. Y como siempre también le voy a pedir a alguno de ustedes que me haga el favor de decirme cuando ya puedan ver el material, la presentación que hemos estado utilizando. Ya se ve. Ya se ve, muchas gracias. Bueno, si se acuerdan, la sesión anterior que tuvimos el día martes, estuvimos hablando de cómo podemos clasificar los diferentes tipos de cultivos in vitro que trabajamos en esta biotecnología vegetal, pero con base en el sistema de cultivo. ¿Se acuerdan que hablábamos de que se podía utilizar medio sólido, semisólido o medio líquido? Y en el caso del medio líquido, pues tenemos la opción de utilizar estos dispositivos que desde el punto de vista de la biotecnología, pues están tomando cada vez más importancia, un mayor auge, que son los bioreactores. Hay varios tipos de bioreactores a lo largo del curso. En los diferentes temas, irán viendo ustedes diferentes tipos o iremos viendo diferentes tipos de bioreactores. Allá en el laboratorio de la universidad, la próxima semana vamos a montar unos bioreactores precisamente para conforme les vaya tocando ir la cuestión de realizar el trabajo en laboratorio, pues puedan ver en funcionamiento también estos dispositivos, los bioreactores. Los bioreactores pues son de varios tipos, pero les comentaba que dentro de los que tienen una mayor aplicación en biotecnología vegetal, tanto con fines de investigación como ya con cuestiones de producción comercial, son los bioreactores de inmersión temporal, como estos que podemos ver aquí. Los bioreactores de inmersión temporal consisten en sistemas que nos permiten que en ciertos momentos el tejido esté sumergido en un medio de cultivo líquido, pero en otros momentos, que de hecho es la mayor parte del tiempo, no lo esté. Es decir, esté no seco, porque la atmósfera, acuérdense, en estos recipientes de cultivo siempre está saturada de humedad, pero sí no va a estar sumergido en el medio. Y se ha visto que esta combinación de periodos en donde los sumergimos en el medio y periodos en donde quitamos el medio y le permitimos al tejido que tome oxígeno de una manera muy eficiente, pues promueven notablemente el desarrollo. Muchos de los sistemas de propagación masiva más importantes que se están desarrollando ahora, pues tienen que ver precisamente con estos dispositivos, los bioreactores de inmersión temporal. La ventaja que tienen estos dispositivos para nosotros como biotecnólogas, biotecnólogos, es que son relativamente fáciles de armar. Incluso les comentaba, con materiales que podemos conseguir aquí, no tenemos que andar yendo a otros lugares o importando o comprando por internet, se pueden hacer con materiales disponibles aquí y las posibilidades de diseño pues son muchísimas. Precisamente la formación en biotecnología, sobre todo en el área que tiene que ver con plantas y en algunas otras, pues nos debe de dar esa capacidad de nosotros poder modificar, de poder percibir qué mejoras le podemos hacer o qué materiales podemos sustituir para hacer más eficientes nuestros bioreactores. Bueno, aquí simplemente ya hablamos la sesión anterior. Aquí podemos ver un sistema de producción de piña, de plantas de piña. Aquí vemos las plantas de piña. No se alcanzan a distinguir muy bien porque son muchísimas. En un solo frasco se pueden producir cientos de plantas. Ya después que se sacan, manualmente se separan para poderlas individualizar y transferir ya a un sustrato, adaptar a suelo, pero en realidad se están produciendo enormes cantidades de piña en instalaciones como esta, donde se tienen estantes con bioreactores de inmersión temporal.
Les comentaba también, ¿se acuerdan que los bioreactores de inmersión temporal, eventualmente para poderlos controlar de una manera más fácil, sobre todo cuando ya tenemos muchos funcionando al mismo tiempo, pues los podemos integrar a un procesador que puede ser un microprocesador, digamos, individual, aunque esos son difíciles de programar, o puede ser un dispositivo como una laptop, una computadora que tenga ciertas aplicaciones, o incluso ni siquiera se necesita o se requiere algo como una laptop. Puede ser algo un poco menos poderoso en cuestiones computacionales como una tableta, pero es más que suficiente para que nosotros podamos tener el control de todo esto. Incluso, pues ustedes conocen muy bien la tecnología actual nos permitiría, por ejemplo, tener en nuestro laboratorio este sistema, pero que este sistema también esté transmitiendo la información y nosotros lo podamos de alguna manera monitorear, lo podamos vigilar, incluso modificar algunos parámetros, pues desde nuestro teléfono celular en donde andemos, aunque no estemos físicamente en el laboratorio, podemos andar incluso muy lejos de viaje y podemos mantener esa vigilancia de cómo está funcionando los bioreactores. Bueno, además de la cuestión, ya cambiando un poquito el tema, ya hablamos de los tipos, los sistemas de cultivo, hablamos, ¿se acuerdan?, de otro tipo de factores que nosotros vamos a tener que controlar, vamos a tener que tener vigilados para que nuestra tecnología pueda ser exitosa, es decir, para que se desarrollen adecuadamente nuestros tejidos, nuestras plantas, y en este caso necesitamos nosotros poder controlar factores como lo que tiene que ver con la luz y lo que tiene que ver con la temperatura del área de incubación. El área de incubación es aquel lugar que nosotros vamos a reservar, vamos a estructurar, perdón, para poder desarrollar nuestros cultivos. Aquí van a permanecer durante todo su tiempo de desarrollo. En algunas especies puede ser 30, 40 días, pero en otras puede ser periodos de hasta 3, 4 meses, y si nosotros las estamos renovando su medio de cultivo, pues pueden durar años y años desarrollándose bajo estas condiciones. Y ya tendrán la oportunidad, bueno, las compañeras Diana y Alejandra, que ya trabajaron, ya lo han visto. El resto de los compañeros y compañeras, conforme les vaya tocando acudir al laboratorio, pues van a ver el tipo de instalaciones que se utiliza, qué tipo de controles se tienen para esta etapa del desarrollo de las plantas. Finalmente, también les tocará ver que hay dos opciones en cuanto al tipo de luz. La luz normal blanca, la que normalmente usamos en casa, los focos que tenemos en casa, sean del tipo que sean, pues normalmente es luz blanca. Y la luz llamada luz fotosintéticamente activa, que les comentaba, ¿se acuerdan? Que lo que hace es darle a la planta exactamente las longitudes de onda que requiere, que están en el rango del color azul y del color rojo. Bueno, con esto que repasamos rápidamente, terminamos de ver la primera parte de la primera unidad, que era, digamos, que la parte introductoria, es donde vimos pues varias cuestiones generales, vimos como un panorama general de toda esta biotecnología vegetal. Vamos a pasar ahora a la segunda parte, en donde ya vamos a hablar en concreto de uno de los elementos más importantes, quizá el más importante cuando nosotros trabajamos con esta tecnología, y ese es el medio de cultivo. Vamos a platicar qué es un medio de cultivo, cómo se va a elaborar, qué diferentes compuestos tiene, y esto pues ya lo iremos viendo, lo iremos trabajando también cuando nos vaya tocando ir al laboratorio. Bueno, antes de comenzar con esto de los medios de cultivo, no sé si quedaría alguna duda, alguna pregunta de los temas anteriores. ¿No hay preguntas? Muy bien. Vamos a hablar entonces ya como última parte, para terminar con esta primera unidad,
de los medios de cultivo, es decir, de uno de los componentes fundamentales de este sistema. Si nos regresamos un poquito, se acordarán que decíamos que este sistema está constituido por la interacción de un explante y un medio de cultivo. Vamos a hablar aquí con detalle de los medios de cultivo. Bueno, ¿se acuerdan? Decíamos en una de las primeras diapositivas que vimos la semana pasada, mencionábamos que el medio de cultivo y el explante son los dos componentes de este sistema, es decir, lo que nos determina el éxito o el fracaso de estos sistemas es que también podemos seleccionar al medio de cultivo y seleccionar a el explante, la interacción con el explante. Entonces, el medio de cultivo es fundamental para que nosotros podamos tener la respuesta junto con la elección adecuada del explante. Perdón, interrumpo un poquito aquí. Vi algunas cosas raras en la pantalla, como que se fue. ¿Me siguen escuchando? Sí, profe. ¿Sí? Ah, perdón. Pensé que ya se me había ido el internet. Perdón. Bueno, decíamos que la interacción entre el medio de cultivo y el explante es lo que nos va a dar la respuesta. El medio de cultivo, ¿qué es? Bueno, ya quienes tuvieron la oportunidad de estar en el laboratorio, platicamos un poquito, vimos más o menos cuáles son sus ingredientes, ya hicieron uso de estos medios de cultivo, y el medio de cultivo no es más que una mezcla de una gran cantidad de compuestos químicos. Me refiero a gran cantidad comparando estos medios de cultivo con medios de cultivo que seguramente ustedes les ha tocado usar ya en prácticas en sus primeros semestres, que son los medios de cultivo que utilizamos para bacterias o para hongos. Esos medios de cultivo que se utilizan para este tipo de microorganismos suelen ser muy sencillos en cuanto al número de componentes. Realmente nada más llevan 3, 4 ingredientes cuando mucho. En este caso no, el medio de cultivo para tejidos vegetales es mucho más compleja. Bueno, hay varios medios de cultivo, como lo vamos a ver, pero digamos que los más sencillos llevan alrededor de 20. Los más complejos llevan de 35, 36 ingredientes diferentes. Esos ingredientes nosotros los podríamos clasificar en dos grupos, no por su naturaleza química, ahorita más adelante vamos a ver químicamente qué son, sino por la función que cumplen en el medio. El primer grupo, que es el más abundante, aquí es donde está la mayor cantidad de los ingredientes, son los que llamamos esenciales. Aquellos que son los esenciales, fíjense, lo que hacen es mantener al tejido vivo y darle la posibilidad de desarrollarse. Es decir, esto es toda la serie de compuestos químicos que hacen posible que aún en una condición completamente artificial como son nuestros sistemas de cultivo, estos tejidos se mantengan vivos y las células se mantengan multiplicándose, por lo tanto tengan posibilidad de desarrollarse. Aquí vamos a encontrar nutrientes minerales, compuestos orgánicos, etcétera. Es decir, este es el conjunto de elementos que me va a decidir a mí si lo que yo siembro, si lo que yo coloco en mi sistema de cultivo se va a mantener vivo. Y hay un segundo conjunto o mucho menos reducido en cuanto al número de ingredientes que yo pongo, perdón, más reducido, son los llamados componentes opcionales. Es decir, estos son aquellos componentes que no son indispensables para que mi tejido se mantenga vivo. Si yo no los pongo, no va a haber problema en ese sentido. El tejido se va a mantener vivo. Sin embargo, este tipo de componentes opcionales son importantes en el sentido de que son compuestos que regulan el crecimiento del tejido y por lo tanto estos me van a determinar qué es lo que va a pasar con mi tejido, es decir,
qué tipo de desarrollo va a tener. ¿Se acuerdan ustedes? Todavía no hemos visto esto a profundidad, pero ya mencionamos cuestiones como el tejido calloso, la formación de órganos, la formación de embriones, etcétera. Es decir, el tipo de respuesta que yo voy a ver en el tejido se debe a este grupo de componentes opcionales que yo puedo estar cambiando, que yo puedo estar alterando dependiendo de cómo me interesa a mí que se vaya desarrollando el tejido. En este conjunto, fíjense bien, tenemos básicamente un tipo de compuestos químicos, que son los reguladores de crecimiento vegetal, también llamados fitohormonas o u hormonas vegetales. Seguramente recuerdan ustedes del semestre pasado su materia de fisiología vegetal, seguramente varias sesiones las dedicaron a hablar de los diferentes tipos de reguladores de crecimiento. Seguramente recordarán nombres como auxinas, citocininas, giberelinas, etcétera, que vamos a estar mencionando ahora, ya no desde el punto de vista básico, como lo hicieron en fisiología vegetal, sino que vamos a hablar de cómo podemos nosotros hacer uso de estos compuestos precisamente en el contexto de la biotecnología vegetal. Bueno, además del medio de cultivo y del desplante, pues ya sabemos también que un factor que debemos de cuidar, que acabamos de mencionar precisamente, son las condiciones de incubación, luz, temperatura, etcétera. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado claro? Bueno, ¿qué podemos mencionar o qué podemos, antes ya de describir paso a paso los medios de cultivo, qué podemos mencionar? Bueno, en teoría, fíjense bien, cuando una planta está creciendo en su entorno natural, necesita para poder sobrevivir elementos como compuestos químicos, minerales que la planta encuentra en el suelo. Acuérdense, otra vez insisto con su materia de fisiología vegetal, acuérdense de los macro, micronutrientes del suelo. Entonces, una planta requiere de eso. Además, una planta requiere de agua. Sabemos perfectamente que quienes tenemos plantas, pues la primera obligación a la cual nos comprometemos es estarles dando agua, a regarlas. Además, la planta necesita otras cuestiones como el CO2 de la atmósfera y la luz solar para llevar a cabo, como ustedes saben, el proceso de la fotosíntesis. Y eso es todo, fíjense, todo lo que necesita una planta es eso. Son minerales que las toma del suelo, agua que normalmente también la toma del suelo, CO2 que toma de la atmósfera y luz solar. En teoría, una planta se puede desarrollar perfectamente únicamente con esos elementos. Por lo tanto, se podría suponer que lo que nosotros le tendríamos que dar a un tejido vegetal o a una planta cuando la cultivamos in vitro, pues es básicamente eso, minerales, agua, CO2 y luz. De hecho, todos los primeros intentos que se hicieron por cultivar tejidos vegetales en condiciones artificiales fracasaron. No se pudo, no se logró, se morían siempre. ¿Por qué? Porque básicamente porque se asumió que esto era correcto. Es lógico, por eso no es raro suponer por qué los primeros investigadores lo hicieron así. El problema es que no se habían dado cuenta de que cuando nosotros trasladamos una planta o un tejido vegetal a este tipo de sistemas artificiales, una de las primeras cosas que ocurre en la fisiología de ese tejido es que su tasa fotosintética disminuye notablemente, es decir, pierde la capacidad casi en un 100% de hacer fotosíntesis. Por lo tanto, un tejido no sería en teoría capaz de sobrevivir bajo ninguna circunstancia en estas condiciones. ¿Por qué? Porque pierde la capacidad de hacer fotosíntesis. Sin embargo, si nosotros nos acordamos de cuáles son los productos de la fotosíntesis, básicamente son azúcares y además algunas otras moléculas cuya ruta biosintética está ligada a la fotosíntesis, como podrían ser, por ejemplo, algunas vitaminas, etcétera. Si nosotros entendemos eso, entonces quizá podamos entender
que si nosotros le agregamos al medio de cultivo esos elementos que la planta en teoría solita podría producir, pero que por las condiciones ya no lo está haciendo, pues entonces sí podríamos tener éxito. Es decir, si le agregamos al medio de cultivo azúcar para sustituir aquella que dejó de producir al no hacer fotosíntesis, si le agregamos vitaminas y algunas otras moléculas orgánicas que ya tampoco pudo producir porque están ligadas a la fotosíntesis, entonces en teoría y en realidad, porque así es, la planta o el tejido se podría desarrollar. Entonces, una excepción, así le podemos llamar, del manejo que hacemos a las plantas cuando están en sistemas in vitro, es que sus medios de cultivo los enriquecemos con moléculas orgánicas. Nunca se nos ocurriría, si nosotros tenemos plantas en macetas o en un invernadero de producción o en el campo, nunca se nos ocurriría ponerles azúcar o ponerles vitaminas para fertilizarlas. No es algo que tenga sentido, no las requieren. No es que no sean parte de su bioquímica, sino que las plantas son perfectamente capaces de sintetizarlas solitas. Si nosotros le echamos azúcar a una planta en una maceta, pues en primer lugar ni siquiera tiene mecanismos para tomarla, para asimilarla. Y en segundo lugar, lo único que vamos a lograr es que la maceta pues se nos llene de hongos, quizá de algunos organismos nocivos para la planta por la presencia de ese azúcar en el sustrato. Entonces, una característica muy interesante de este tipo de sistemas, a diferencia de cualquier otro sistema de cultivo de plantas, es que aquí sí necesitamos suministrar moléculas orgánicas precisamente porque los tejidos cultivados in vitro no son autótrofos. Acuérdense, autótrofo quiere decir capaz de sintetizar sus propios alimentos y en este caso no, pierden esa capacidad y les tenemos que suministrar estas moléculas. Ahora, ¿por qué pierden la capacidad fotosintética? Pues básicamente la causa de por qué la pierden es que para mantener las condiciones axénicas, es decir, para impedir la contaminación de nuestros cultivos, normalmente trabajamos con recipientes sellados. Al tener los recipientes sellados, no hay un adecuado intercambio de gases del tejido con la atmósfera y por lo tanto la captación de CO2, que es fundamental para la fotosíntesis, no se lleva a cabo a la velocidad necesaria. Entonces lo que hace el tejido o lo primero que hace en estas condiciones pues es reducir la fotosíntesis y ajustarla a la muy baja disponibilidad de CO2 que hay en estos recipientes. A ver, ¿hay alguna duda hasta aquí? ¿Algo que no quede claro? ¿Sí queda claro por qué le ponemos azúcar al medio de cultivo? Bueno, yo tengo una duda, profe. La prime. Si la planta reduce su capacidad fotosintética, ¿para qué requiere los periodos de luz? Ah, si se acuerdan ustedes, otra vez insisto con su materia de fisiología vegetal, ya habrán entendido seguramente que esta tecnología se basa precisamente en conocer y manipular la fisiología de la planta. Si recuerdan ustedes, en la planta hay dos procesos que dependen de la luz, no uno, sino dos. El primero es la fotosíntesis y en ese sentido tú tienes toda la razón, es decir, como no hacen fotosíntesis, ¿para qué darles luz y para qué darles esos periodos de luz? Sin embargo, hay que recordar que hay un segundo proceso, es la fotomorfogénesis, es decir, es cuando la planta utiliza la luz no como fuente de energía, sino como fuente de información. ¿De información en qué sentido? Sabemos que toda la parte aérea de la planta normalmente crece hacia arriba. ¿Y por qué crece hacia arriba? Precisamente porque percibe de dónde viene la luz y en esa dirección hace su desarrollo, su crecimiento. Entonces la luz es fundamental para que la planta crezca de manera normal hacia arriba. No sé si te ha pasado, lo has visto a veces por alguna razón ponemos una planta junto a una ventana en donde la luz no le llega de arriba, sino le llega de un lado. Y lo que vamos a ver es que la planta se va a inclinar
ya no nos va a crecer normal, sino que se va a inclinar y va a crecer precisamente buscando la luz. Además, para una planta es muy importante medir el paso del tiempo. Pudiera parecer sin mucho sentido, pero en realidad recuerden ustedes que hay muchos fenómenos en las plantas como la floración, la producción de frutos, el crecimiento vegetativo que están ligados con las estaciones del año. Las plantas no florecen en cualquier momento, florecen en un momento preciso del año. ¿Cómo se dan cuenta las plantas de que ya pasó días o que ya pasaron meses y ya debe de florecer? Pues precisamente midiendo esos periodos de luz y de oscuridad. Por eso a las plantas les damos esos fotoperiodos, les damos como si estuvieran en condiciones de día y noche para permitirles que sigan midiendo el paso del tiempo, porque eso es importante para coordinar su desarrollo. Entonces, en resumen, si las tuviéramos en la oscuridad o incluso en condiciones de luz continua, toda esta parte del desarrollo ligado a la luz se nos alteraría. Por eso, aunque no hagan fotosíntesis, les tenemos que proporcionar luz. No sé si te queda claro. Sí, profe, muchas ¿Sí? gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo. Dime. Eh, ¿No hay como bioreactores o algún dispositivo en los cuales se puede insertar los gases en las cantidades adecuadas para que Sí, la planta pueda continuar con su fotosíntesis? sí, sí, claro. De hecho, más adelante vamos a hablar de algunos sistemas fotoautotróficos. Tú lo que tienes que hacer es, en primer lugar, permitir intercambio de gases. No puedes sellar tu recipiente. Es algo así como los bioreactores. ¿Se acuerdan que en los bioreactores decíamos que entra y sale aire a través de un filtro? Podemos hacer algo similar, pero precisamente para enriquecer con CO2. Al mismo tiempo, lo que haríamos sería incrementar la intensidad luminosa. ¿Por qué? Porque la intensidad de la luz que utilizamos normalmente en los cuartos de incubación es muy adecuada para la fotomorfogénesis, es decir, para que la planta se desarrolle normal, pero no tiene la intensidad necesaria para una fotosíntesis adecuada. No es luz solar, es luz artificial, entonces necesitamos dar un poco más de intensidad. Pero si hacemos esas dos cosas, permitir la entrada de CO2 e incrementar la intensidad de la luz, sí es perfectamente posible tener cultivos fotoautotróficos. No se hace mucho porque eso nos genera procesos y dispositivos más complejos, pero sí se podría hacer. No sé si te queda claro. Sí, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué otras características podemos mencionar cuando hablamos de la relación de las plantas in vitro con estos medios de cultivo? Bueno, cuando una planta está creciendo en el suelo, hay un tejido especializado en la toma de nutrientes, que es la raíz. Si ustedes se acuerdan del funcionamiento de la raíz, pues prácticamente toda la estructura, todas las adecuaciones que tiene una raíz están hechas para optimizar la toma de nutrientes, de agua y de minerales del suelo. Muchos de los tejidos que cultivamos in vitro ya les va a tocar hacerlo, ya lo verán, pues en realidad van a carecer de raíces. Entonces no van a tener ese órgano que una planta normalmente tiene para poder tomar los nutrientes. Por esa razón, normalmente los medios de cultivo van a tener cantidades de nutrientes mucho mayores en concentración de los que podríamos encontrar en un suelo. ¿Por qué? Porque al carecer de raíz los tejidos, los nutrientes tienen que entrar por mera difusión. No hay una raíz que los busque, los encuentre, los tome y los transporte al tejido aéreo. No, aquí simplemente tienen que entrar por difusión desde el medio de cultivo hacia el tejido. Normalmente van a entrar a partir de las heridas
Cuando nosotros cortamos un esplante, ya les ha tocado hacerlo a algunas de ustedes en el laboratorio, pues lo que vamos a generar son heridas, y esas heridas pues nos van a permitir que a partir de esas heridas los nutrientes del medio de cultivo penetren por difusión. Entonces hay que entender que nuestros tejidos no tienen raíz y eso les limita mucho su capacidad de tomar nutrientes. Por eso lo que hacemos es colocar en el medio de cultivo concentraciones mucho más altas de nutrientes de las que encontraríamos en un suelo normal. Les comentaba, el área por donde pueden absorber nutrientes es únicamente la parte herida y que da hacia el medio de cultivo. Si una parte herida de nuestro tejido da hacia arriba, es decir, está orientada hacia arriba, pues aunque sea una herida, ahí no va a haber entrada de nutrientes. Por lo tanto, realmente el área a partir de la cual pueden tomar nutrientes pues es pequeña. Esa es otra razón de por qué nosotros vamos a poner cantidades exageradas de nutriente en el medio precisamente para compensar esto. Si queremos evitar esta situación, pues aquí es donde vienen esos sistemas de cultivos líquidos, los que ya vimos, los bioreactores, los cultivos en suspensión, porque en ese caso nos dan la ventaja de que el explante no solo tome nutrientes por una pequeña área o superficie, sino que todo el explante esté sumergido en el medio de cultivo y eso facilite la entrada precisamente de los nutrientes. En este sentido es donde nosotros encontramos la mayor ventaja de usar medios líquidos, precisamente porque nos van a facilitar la absorción de los nutrientes. Bueno, hoy en día se han desarrollado muchos medios de cultivo diferentes. Hay catálogos, hay libros en donde ustedes van a encontrar la fórmula de todos los diferentes medios de cultivo que podríamos utilizar para esta tecnología. En concreto son más de 200, es decir, tendríamos más de 200 opciones si nosotros quisiéramos escoger un medio de cultivo para cierto proceso biotecnológico. Algunos de estos medios de cultivo se desarrollaron para aplicaciones muy específicas. ¿Se acuerdan que nosotros ya comentamos en una parte introductoria, luego lo veremos con detalle, que podemos hacer, por ejemplo, embriogénesis somática, obtener embriones a partir de tejidos cultivados? En ese caso, hay algunos medios que se diseñaron específicamente para ese proceso. Si nosotros vamos a hacer embriogénesis, podríamos en primera instancia buscar este tipo de medios, pero si nosotros queremos hacer otro proceso, pues quizá los descartaríamos de entrada. Entonces, dependiendo de lo que nosotros tengamos pensado hacer, pues vamos a ver qué tipo de medio vamos a seleccionar. Si no estamos muy seguros, muy seguras de qué medio utilizar, hay un tipo de medios que les podemos llamar generales, es decir, que funcionan para todos los tipos de procesos. Quizá no sean los óptimos. Es decir, si yo voy a hacer embriogénesis y uso un medio general, mis resultados no van a ser tan buenos como si uso un medio específico. Sin embargo, sí voy a tener resultados. Entonces, estos medios son como que de aplicación general. Si yo no estoy seguro de qué medio utilizar, pues la situación más obvia es utilizar unos de estos medios de carácter general. Puede ser que me funcione muy bien y yo ya no tenga necesidad de buscar otro medio de cultivo. O puede ser que a mí no me convenza cómo funciona, yo quisiera un medio más eficiente y entonces en ese caso pues sí empezaría a buscar, a sondear qué otro medio de cultivo me podría funcionar. ¿Cómo se desarrollaron estos medios de cultivo? Es decir, ¿cuál es la estrategia para desarrollar un medio de cultivo? Bueno, no hay una, digamos, una fórmula matemática, no hay un método de simulación, no hay un proceso, digamos, técnicamente avalado que me permita a mí desarrollar teóricamente un medio de cultivo. No, en realidad el desarrollo de los medios de cultivo es decir, los primeros que se desarrollaron fue puro ensayo y error.
Es decir, le pongo esto, si funciona se lo dejo, si no funciona, pues veo qué otra cosa, qué otro ingrediente le voy a poner. Es decir, son puras pruebas de ensayo y error, obviamente con cierto conocimiento de qué compuestos pueden ayudar al crecimiento de la planta y cuáles realmente no son necesarios. A partir de que se desarrollaron los primeros medios, pues ya la estrategia se facilitó un poco, porque los nuevos medios, pues lo que se hacía era simplemente tomar como base alguno de los medios ya previamente desarrollado y reportado en la literatura y irle haciendo modificaciones, poniéndole más de esto, menos de esto otro, para ver si se adaptaba mejor a los requerimientos de una especie o un cierto proceso. Entonces, los medios de cultivo realmente se hacen así a través de ensayo y error. De hecho, si nosotros vamos a trabajar con una planta y no encontramos en la literatura, porque pudiera ser una planta rara, aquí en México tenemos una gran diversidad, hay infinidad de especies de plantas que nadie ha trabajado en cuestiones biotecnológicas. Si no encontramos antecedentes, pues normalmente lo que hacemos son experimentos de ensayo y error. Escogemos 3, 4 medios, montamos un experimento, sembramos plantitas y vemos en dónde se desarrolla mejor. Si ninguno nos funciona, pues buscamos otros 3 o 4 hasta encontrar el medio adecuado. Los requerimientos nutricionales, por supuesto, van a variar dependiendo de la especie de planta y del proceso que queramos hacer. Por ejemplo, este tipo de plantitas como la que vemos aquí, que es una planta carnívora, normalmente estas plantas habitan suelos ácidos y muy pobres en nutrientes. Por lo tanto, les tenemos que buscar un medio de cultivo que se ajuste un poquito a esas características de esta planta. No podemos usar un medio de cultivo normal porque es demasiado rico en nutrientes y en este tipo de plantas, en lugar de que eso las ayude, pues les puede generar una toxicidad por la presencia en exceso de ciertos iones. Entonces, dependiendo del tipo de planta, nosotros tenemos que ir buscando el medio de cultivo más adecuado. Bueno, dentro de los medios generales que les dije, que son los que normalmente siempre vamos a utilizar al principio y si no funcionan, pues ya luego veremos qué otros nos pueden funcionar. El más usado, porque es el que funciona mejor en la mayoría de los casos, es el llamado medio MS, que es el que hemos usado, ya les tocará usarlo y platicaremos ya viendo físicamente cómo se prepara en el laboratorio. El medio MS se llama así porque lo diseñaron dos investigadores, Murashi y Skoog, y si se fijan ya es relativamente antiguo, bueno, no relativamente, ya tiene muchos años, de 1962, pero es el medio que mejor sigue funcionando, es decir, fue un gran éxito el desarrollo de este medio, se desarrollaron muchos antes y muchos después, pero este sigue siendo el más empleado. Hay otros, como el de Linzmeier y Skoog, el LS, que también se funciona bien, es de uso general, y hay otro también muy utilizado, funciona muy bien también, que es el medio B5 que desarrolló Gambor. Podemos decir que estos dos, el MS y el B5, son los medios de batalla. Normalmente, si a ustedes les toca iniciar un proceso, normalmente lo primero que vamos a utilizar es alguno de estos medios y si es necesario, pues ya lo cambiaremos, buscaremos otro, pero muchas veces son medios tan eficientes que muchas veces podemos terminar todo nuestro proceso biotecnológico sin necesidad de haber cambiado este medio basal, lo podemos utilizar todo el tiempo. En los medios especializados, es decir, los que ya no son de carácter general, sino que solamente se utilizan para ciertos procesos, ahí hay muchísimos. Ahí es donde vamos a encontrar ciento y tantos medios diferentes. Entre algunos que les puedo mencionar, no los vamos a utilizar obviamente porque son para ciertos procesos muy especializados, son el medio de niche para el cultivo de anteras, el medio N6 o de Chu, que es para el cultivo de protoplastos. Ya más adelante hablaremos de qué es y para qué es el cultivo de anteras, igual de los protoplastos. Y luego otros medios que estos sí quizás sí sean un poco más utilizados, el medio WPM de LOI, el medio DKW,
que son medios que fueron diseñados para el cultivo de plantas leñosas. Por ejemplo, si ustedes van a emprender un desarrollo biotecnológico, pero lo van a emprender con un frutal, no sé, durazno, manzano, vid, o con una especie de interés forestal, es decir, árboles para reforestación, encinos, pinos, etcétera, pues a lo mejor en ese caso sí valdría la pena, en lugar de escoger estos medios que les dije antes, el MS y el B5, sí ya de entrada escoger uno de estos medios que están diseñados específicamente para el cultivo de especies leñosas, es decir, de árboles. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Ahora sí ya, aterrizando, ¿qué tiene el medio de cultivo? Les decía yo que son muchos ingredientes. Bueno, exactamente qué son. ¿Qué tendríamos, por ejemplo, qué tendríamos que comprar nosotros si quisiéramos establecer o iniciar una empresa de propagación, de producción de plantas in vitro para venderlas? ¿Qué tienen los medios de cultivo? Aquí vamos a hablar de manera general. Obviamente ya cada medio en particular va a tener cierta cantidad de cada uno de estos compuestos, incluso algunos medios van a añadir algún compuesto adicional que no está en esta lista. Bueno, ¿qué tienen todos los medios? Tienen los macronutrientes que la planta requiere y que normalmente los toma del suelo. Estos macronutrientes seguramente lo recuerdan de sus materias, de su materia, perdón, de fisiología vegetal, pues son el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el azufre, el calcio y el magnesio. De hecho, cuando nosotros compramos, por ejemplo, un fertilizante porque queremos ponérselo a una plantita que tenemos, un cultivo, pues normalmente si es un fertilizante químico, no un abono orgánico, en la etiqueta podemos ver que contiene al menos estos tres. Otros pueden contener otros, pero un fertilizante típico va a contener al menos nitrógeno, fósforo y potasio. Todos los fertilizantes deben de tener eso, si no, no les podemos llamar fertilizantes. No sé si les ha tocado utilizar o alguno ha visto bolsitas, en muchos lugares los venden, de un fertilizante que tiene un nombre comercial, pero luego abajo dice triple 17. ¿Qué quiere decir triple 17? Es el nombre del fertilizante más común. Quiere decir que ese fertilizante tiene 17% de nitrógeno, 17% de fósforo y 17% de potasio, y ya lo demás pueden ser algunos otros elementos, pero esos tres siempre van a estar presentes. El otro grupo son los micronutrientes que la planta también toma del suelo. Seguramente su profesora de fisiología vegetal les habrá comentado que macro y micronutrientes no tienen que ver, bueno, significa grande y pequeño, no tiene que ver con su importancia, sino tiene que ver con la cantidad que la planta requiere. De los macronutrientes requiere grandes cantidades, de los micronutrientes requiere muy pequeñas cantidades. Sin embargo, la importancia no tiene que ver con esto. Si a una planta le falta un micronutriente, una planta o un tejido cultivado in vitro le falta un micronutriente, es tan grave como si le faltara un macronutriente. Se va a morir. Tanto se muere la planta por falta de nitrógeno como por falta de molibdeno, aunque realmente la cantidad de molibdeno que requiere es muy, muy pequeñita. Entonces, los micronutrientes que van a tener todos los medios de cultivo son el fierro, el manganeso, el boro, el cobre, molibdeno, cobalto, yodo y zinc. Todos estos micronutrientes los tenemos que poner en el medio de cultivo para que la planta pueda funcionar adecuadamente. Si se fijan, estos son los nutrientes, estos dos, que la planta tomaría del suelo a través de la raíz. En condiciones normales, pues realmente la planta solo necesitaría estos nutrientes, agua, por supuesto agua, y luz solar y CO2 para funcionar. Ya explicamos por qué en condiciones in vitro, pues esto nos cambia
un poco. Esto es diferente. En este caso, en los cultivos in vitro necesitamos agregar una fuente de carbono, es decir, una molécula que le aporte carbono orgánico al tejido. En condiciones normales, repito, no se necesita esto porque la fuente de carbono en una planta normalmente es el CO2 y a partir del CO2 por la fotosíntesis sintetiza azúcares. Ya mencionamos que en este caso no hay una fotosíntesis eficiente. Por eso, si quiero que mi planta sobreviva, le tengo que agregar una fuente de carbono que no sea el CO2, porque no está haciendo fotosíntesis. Entonces, en este caso, la fuente de carbono más empleada en biotecnología vegetal es la sacarosa. La sacarosa, si se acuerdan, en realidad es el azúcar de mesa, el azúcar que compramos en bolsas y le ponemos a algunos alimentos. La sacarosa también, si se acuerdan de fisiología vegetal, es la forma como la planta mueve el azúcar dentro de sus tejidos. Entonces, la sacarosa es muy eficiente porque es lo que la planta o el tejido vegetal acostumbra utilizar para trasladar carbono de un lugar a otro. Entonces, se le pone al medio de cultivo una cantidad importante de sacarosa, es bastante, alrededor de 30 o 40 gramos por cada litro de medio, precisamente para que la planta o el tejido disponga de este azúcar y se compense de esta manera su falta de capacidad para hacer fotosíntesis. Algunos medios de cultivo muy especializados pueden utilizar otro tipo de moléculas como fuente de carbono. Por ejemplo, puede ser glucosa, fructosa. Acuérdense, la sacarosa es un disacárido, una glucosa con una fructosa unidos, pegados. Por lo tanto, también podríamos usar glucosa o fructosa como fuente de carbono. Se puede incluso utilizar lactosa, galactosa, rafinosa, maltosa o incluso almidón. El almidón, acuérdense, es una cadena de glucosa. Sin embargo, todos estos compuestos son menos eficientes que la sacarosa. Por eso la mayoría de los medios de cultivo va a proponer el uso de sacarosa. Esto además de que la sacarosa es muy barata. Cuesta lo que cuesta el azúcar refinada, es decir, realmente no es un reactivo caro, es algo barato, muy fácil de conseguir y muy eficiente. Por eso realmente no habría, se puede hacer con fines de experimentación, pero no habría una razón que nos pudiera a nosotros llevar a sustituir la sacarosa por algún otro tipo de azúcares. Bueno. La fotosíntesis, además de sacarosa, está ligada con otras rutas metabólicas que normalmente van a generar vitaminas. ¿Se acuerdan? Les decía, nunca se nos ocurriría ponerle vitaminas a nuestra planta. Quizá, bueno, nosotros no, porque ya hemos estudiado fisiología vegetal, pero quizá para una persona que no lo haya hecho, pues pensaría que las plantas no necesitan vitaminas. En realidad sí las necesitan. Acuérdense, las vitaminas forman parte de muchas reacciones en los procesos bioquímicos. Sin embargo, las plantas, a diferencia de nosotros que necesitamos comer vitaminas, las plantas las fabrican, todas las pueden fabricar, las pueden sintetizar ellas solas. Por eso a una planta que está creciendo en un entorno natural, pues no le vamos a poner vitaminas, no las necesita, ella solita las está sintetizando. Como decayó la tasa fotosintética en este tipo de sistemas, entonces también vamos a ver que va a disminuir la disponibilidad de vitaminas y eso nos puede afectar el desarrollo de la planta. Por eso los medios de cultivo llevan tiamina, piridoxina, ácido nicotínico, biotina, ácido fólico, ácido ascórbico, ácido pantoténico, riboflavina, ácido paramino-benzoico. Todas estas son diferentes vitaminas y los medios de cultivo deben de llevar o todas o al menos varias de ellas para que la planta pueda o el tejido cultivado in vitro pueda desarrollarse. Además, le podemos agregar al medio de cultivo, esto ya no es tan indispensable, pero lo podemos hacer para tener una mejor respuesta, le podemos agregar algunos aminoácidos
para que funcionen como una fuente alterna de nitrógeno y le podemos agregar un compuesto químico que se conoce como mioinositol. A lo mejor lo recuerdan, el mioinositol está presente en las semillas y es una molécula orgánica que le permite a las células almacenar nutrientes inorgánicos como por ejemplo fósforo y algunos iones metálicos, es decir, es una molécula que atrapa fósforo, atrapa algunos nutrientes y los mantiene disponibles dentro de la célula. Si nosotros le ponemos un poco de mioinositol al medio de cultivo, le vamos a ayudar al tejido a que sus células sean capaces de tener cada célula su propia reserva de algunos macro y micronutrientes. Estos son los ingredientes que pertenecen a la categoría de esenciales. Si se nos olvida alguno de estos o lo omitimos por alguna razón, la respuesta que vamos a ver es que el tejido no va a crecer. De hecho, ni siquiera se va a poder mantener vivo. Tarde o temprano se nos va a morir, se nos va a poner oscuro, se va a morir y no vamos a ver ninguna respuesta porque para mantenerse vivo necesita de este conjunto de elementos químicos. ¿Alguna pregunta? A ver, hasta aquí sí queda claro. Muy bien. ¿Se acuerdan que les decía, ya para terminar con esta sesión, se acuerdan que les decía que hay un segundo conjunto de elementos que son los opcionales? Estos me mantienen vivo al tejido. Y estos que son los opcionales, que son las fitohormonas, son las que, ya que se mantuvo vivo al tejido, le van a decir cómo debe de desarrollarse, es decir, de qué manera debe de desarrollarse. Son reguladores de crecimiento vegetal, también llamados fitohormonas, como las citocininas y las auxinas, que son los más empleados en biotecnología vegetal. En algunos casos se pueden utilizar otros como el ácido giberélico y otros que mencionaremos más adelante, pero sin duda los más utilizados son auxinas y citocininas. Finalmente, si nuestro medio es sólido, semisólido, no líquido, pues un último ingrediente va a ser el gelificante, va a ser el agar, que es precisamente, bueno, el agar o algún sustituto como los que se mencionan aquí, que es lo que le va a dar su consistencia semisólida al medio de cultivo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta, algo que no haya quedado claro sobre esto del medio de cultivo? ¿No? Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, no hay dudas, la próxima semana continuamos hablando de esta cuestión de los medios de cultivo que utilizamos. Ya otro grupo de ustedes le tocará verlos en el laboratorio y terminaremos con esta primera unidad al terminar de este tema o con este tema de los medios de cultivo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Bueno, si no hay preguntas o dudas, como siempre, pues les agradezco mucho su presencia, que tengan un buen fin de semana, que descansen, se cuidan y nos estaremos viendo por esta misma vía el día lunes, el día martes y con las personas a las que les corresponda, nos veremos el día martes en el laboratorio. Entonces, que estén muy bien, que descansen, cuídense. Gracias, profe, que le vaya bien. Hasta luego. Gracias, bonito fin, profe. Hasta luego, que estén muy bien.